Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Encuentro de Ideas, este programa donde intentamos conversar con los grandes intelectuales argentinos. En este caso, María Matilde Olier, una ensayista, profesora universitaria, autora de numerosos libros, una estudiosa del peronismo, de la provincia de Buenos Aires y de los liderazgos políticos. No se la pierda. Prometido, María Matilde Olier con nosotros. ¿Cómo andás, María? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, gracias. Hay un montón de novedades políticas. Parecería ser que empezó una especie de nuevo ciclo después del 22 de octubre. Quiero tener tu impresión de qué es lo que pasó ahí en esas elecciones y qué es lo que está pasando ahora. Sí, puede ser que sea un nuevo ciclo. A veces uno trata de ver cosas, necesitamos ver cosas nuevas y no sabemos hasta dónde esto es nuevo o no es nuevo. La impresión que yo tengo es que lo que se confirmó, digamos, si tuviese que decirlo de alguna manera, el 22 de octubre, son dos liderazgos. El de Mauricio Macri, el del presidente, y el de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que en culturas políticas con fuerte tradición personalista y de liderazgos, en un momento en que hay una altísima personalización de la política, no solamente acá, Trump en Estados Unidos, Macron en Francia, es decir, donde los liderazgos adquieren negativos, o no voy a entrar si bueno o malo, liderazgos adquieren mucha visibilidad y aparentemente tienen mucho poder. El fortalecimiento, la consolidación de un liderazgo presidencial no peronista en una elección de medio término es, yo diría, siguiendo tu pregunta, una novedad. Y en la provincia de Buenos Aires se han consolidado bastantes liderazgos, pero han sido también peronistas. Es la primera vez desde 1983, y no sé si mucho antes, que se consolida un liderazgo no peronista y una mujer en la provincia de Buenos Aires. Vos has estudiado mucho los liderazgos en la política. Hablemos del liderazgo de Macri y el Sí. liderazgo de María Eugenia. Sí. Macri enfrenta un desafío, que es, Argentina viene en los últimos años, y podría ser más viejo, pero vamos a decirlo desde Alfonsín para acá, en este vaivén entre liderazgos inestables, como de la Rúa, que no llegan a cumplir su mandato y que hay otros en América Latina, y liderazgos dominantes que están muchísimo tiempo en el poder, como el caso de Carlos Menem y el caso del matrimonio Kirchner. Entonces, ¿cuál es el desafío de él? Si puede salir del esquema, del liderazgo inestable y del liderazgo dominante. Entonces uno podría decir, ahora que él ha confirmado su liderazgo y le quedan 2 años de gobierno y la posibilidad de reelección, que muchos medios hablan de eso, sobre todo por la fragmentación del peronismo y la ausencia de liderazgo, que lo van a construir, pero todavía no se ve, el desafío que enfrenta Mauricio Macri es si él es capaz de construir instituciones estables, fuertes, tanto republicanas como democráticas, y al mismo tiempo garantizar la gobernabilidad de la Argentina. Porque esto parece ser como que hay una tensión. O garantizan la gobernabilidad a costa de la concentración del poder personal del presidente, o todo se va al cuerno, ¿no? Entonces, ¿el desafío cuál es? Tener algún grado de control del poder que un presidente en un país presidencialista sí o sí lo tiene que tener, y al mismo tiempo si va a invertir en instituciones. Mauricio Macri, si en el 2019 tiene mayoría en el Congreso, ¿va a seguir siendo un presidente dialoguista? Porque esa es la pregunta que ahora no la podemos contestar, porque no la tiene. Está forzado a la negociación, no tiene 15 gobernadores de Cambiemos, ¿no? Está forzado a la negociación con los sindicatos, que son más propensos y son políticamente peronistas, y es más fácil para un presidente peronista negociar con los sindicatos que para uno que no lo es. Cuando tenga sus mayorías, tenga más gobernadores, ¿va a seguir en el estilo
dialoguista, va a seguir respetando la división de poderes, va a seguir alimentando la accountability o la rendición de cuentas de su gobierno y de sus ministros, etcétera, etcétera. Yo diría que eso es el desafío, ¿no? Es decir, vos explicás, lo que estás explicando es, hubo hasta ahora una tensión en la Argentina entre respetar las normas y conseguir la gobernabilidad. Los que querían respetar las normas no conseguían la gobernabilidad. Los que conseguían la gobernabilidad no respetaban las normas. No respetaban las normas. ¿Qué hacemos? Claro, y parecería que Macri bascula entre estas dos posiciones, ¿no? ¿Qué pensás de su personalidad, de dónde viene? Hay algunos que ven en Macri, justamente como consigue la gobernabilidad, ven el gen peronista en Macri. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, a mí me parece que lo más importante del gen peronista de Macri es su capacidad, digamos así, quizá contra lo que piensan muchos, de seguir atendiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Yo creo que la combinación entre la equidad social y la libertad individual es el gran desafío que enfrenta probablemente Macri, y por esto la oscilación entre estos dos polos. Yo no creo que él tiene un gen populista, si vos querés, o popular, vinculado a su paso por Boca. Yo creo que la presidencia de Boca le dio a Mauricio Macri no sé qué palabra utilizar, un sesgo de atención a lo popular, para decirlo de manera que... Y que yo creo que es fundamental. No se puede gobernar la Argentina con la mitad de la Argentina. Si vos querés hacer un gobierno en serio, tenés que gobernar para todos los argentinos. Y todos los argentinos son el 30% de pobreza que tiene el país. Entonces, ni siquiera te lo digo desde el punto de vista utilitario, hasta que también podría ser visto así. También desde el punto de vista ético, de qué país queremos, ¿no? ¿Y María Eugenia Vidal tiene un perfil diferenciado del presidente? Yo creo que sí. A ver, es mujer. Eso ya, lo cual no quiere decir nada, porque uno puede tener presidentas mujeres que son absolutamente masculinas y machistas. O sea, no quiero tener un prejuicio ni para un lado ni para otro. Hablar bien de las mujeres solo porque son mujeres me parece una estupidez, y como soy mujer tengo la libertad de hacer la autocrítica al género. Me parece que ella está muy atenta a la cuestión de lo popular, de los sectores más vulnerables. Su imagen transmite mucho eso. Yo creo que ella tiene un grado de autonomía interesante en su liderazgo. Probablemente de los liderazgos que ha dado el PRO, ella sea la más autónoma en relación a Mauricio Macri. Yo creo que ella gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No sé si vos te acordás aquel dicho de Perón, nosotros ponemos un mono y lo votan. Sí. Bueno, yo creo que Cambiemos consiguió eso en la provincia de Buenos Aires. No quiero ofender al candidato, ni un candidato que no era conocido, y ella se cargó la campaña al hombro y está construyendo un liderazgo interesante, de diálogo, de atención a los más humildes, de unir un poco las dos Buenos Aires. Nosotros tenemos una Buenos Aires pobre del conurbano y una Buenos Aires rica del interior. Me parece que ella está atenta, ¿no?, a estas dos Buenos Aires. María, ¿por qué lo critican a Macri por derecha? Es entendible que lo critiquen por izquierda, pero sí, claro. ¿Por qué no? Yo creo que lo critican por derecha porque no es todo lo liberal en lo económico que la derecha, la extrema derecha o la derecha más derecha considera que deben ser sus medidas económicas, porque lo critican, hasta donde yo entiendo, por su falta de liberalismo económico. Yo creo que Macri comprendió claramente que para ser presidente en un país democrático necesitan los votos. Y los votos incluyen todos los sectores sociales, y él ha conseguido penetrar en los sectores más humildes. Y me parece que no está pensando como un empresario en la ganancia, está pensando como un político. Un político piensa en los votos, piensa en la disputa por el poder, y si es que eso ha sido la gran ventaja del peronismo. Y en los votos. Sin votos pueden tener ideas muy lindas, pueden venir a conversar contigo, pero no pueden gobernar la Argentina. Claro. Vos sos un especialista también en el tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí? Primero, ¿qué pasó con el PJ? Es decir, es el reino del peronismo bonaerense. Sí. No terminó bien eso.
no Sí, terminó bien. sí. Yo creo que, particularmente creo que es la negación de la vieja idea peronista en la provincia de Buenos Aires. Pero el peronismo sigue teniendo algunos territorios, pero ¿qué es lo que está pasando ahí hoy? Tengo una frasecita. Buenos Aires, como provincia, que es todos lo sabemos, la provincia más rica de la Argentina, la que produce el mayor Producto Bruto, etcétera, etcétera, es a su vez, desde el punto de vista política, una provincia político atrapada sin salida. Es una provincia absolutamente dependiente del gobierno nacional. Ahora estamos viendo que se están dando pasos para llevar adelante una reparación económica de la provincia. Pero es una provincia que desde 1917, y que Irigoyen la interviene contra los conservadores, pasó a ser una provincia absolutamente dependiente del Estado Nacional. Si vos mirás, todos sus gobernadores siempre han tenido visibilidad nacional, hasta María Eugenia, que no la ha tenido, ¿no? Antes que ser, estoy pensando en Cafiero, estoy pensando en Duhalde, que fue antes vicepresidente de la Argentina, antes de ser gobernador. Cafiero hizo una carrera nacional antes de ser gobernador de la provincia. Entonces vos tenés este primer rasgo, que esto es una diferencia que yo veo ahora, pero no quiero mezclar las cosas. Yo creo que Buenos Aires, y el caso de Scioli fue clarísimo, fue un liderazgo absolutamente subordinado al poder nacional. Absolutamente subordinado al poder nacional. El liderazgo de Cafiero en parte fue bastante autónomo, de Alfonsín, o sea, y después vos tenés un liderazgo fuerte como fue el Duhalde, que manejó la provincia durante casi 15 años más o menos, aún fuera de la gobernación, ¿no? Que puso allí un delfín, que fue Rucauf, que respondía a Duhalde 100%. Entonces, por empezar, vos tenés ahí un problema de autonomía del liderazgo que parecería que en el caso de la nueva gobernadora esto no está ocurriendo así. Uno no ve hoy, por lo menos yo soy una lectora común de los diarios, no tengo otra información hoy por hoy, una tensión entre el liderazgo de María Eugenia Vidal y el del presidente de la Nación. Más bien, uno parecería que el presidente la ha estado ayudando para que ella pueda crecer y pueda crecer por sus propios medios. ¿Qué pasó con el peronismo? El peronismo tuvo va a sonar así como que es muy sesgado mi análisis, un terrible problema de liderazgos. Scioli no logró constituirse como un liderazgo nacional. Cristina no permitió el crecimiento de otros liderazgos, hizo, ¿no? Como Atila, no sé, donde paso yo no crece el pasto. Y entonces eso llevó a la instalación como candidato a gobernador de Aníbal Fernández, que yo creo que fue un error político estratégico para el peronismo nacional y provincial, que llevó a perder la provincia de Buenos Aires. Yo creo que María Eugenia gana merced al error del peronismo en la construcción de sus candidaturas. Es decir, ¿vos no creés que el peronismo está sufriendo por las cosas que realizó o las que no realizó, es decir, por su gestión, sino simplemente porque no logró encontrar un buen liderazgo? Porque el peronismo se disciplina con el liderazgo, solamente se disciplina. Y un nuevo liderazgo hubiera limpiado incluso las peores cosas que hicieron. Hubiera emergido como lo nuevo, como fue Kirchner, que era un liderazgo viejísimo en el peronismo, y emerge como un outsider que viene a desafiar al establishment económico y político de la Argentina, del cual él fue parte. Claro. Entonces, siguiendo tu razonamiento, aquí no hubo una rebelión contra la gestión malhadada de 24 años de peronismo hacia la derecha, hacia la izquierda. Sí. No hubo ¿Vos pensás que no hubo una rebelión, sino que básicamente fue un déficit del peronismo lo que lo condujo a su propia derrota? Sí, así yo creo. O sea, más que vencerlo al peronismo, el peronismo se venció a sí mismo. Muy buena la frase. Sí, yo creo que sí, porque ellos saben que tienen que construir liderazgo. Ellos saben ahora que tienen 2 años y quieren ser un challenger serio de Cambiemos, un nuevo liderazgo. Que lo van a construir, no sé si en 2 años o en 6, pero lo van a construir, porque si no, no sobreviven sin un liderazgo. No sobreviven. Ahora, ¿por qué? Perdón, liderazgos que han sido construidos mucho desde el poder, ¿no? Desde el llano, que eso también hay que saberlo, ¿no? ¿Cómo construyó Scioli su liderazgo? Como gobernador. Por supuesto. Con el Estado en la mano. Claro. Sí. ¿Y qué pensás de esos peronistas que empiezan a ver que, bueno, como no aparecen líderes fuertes, como a Cambiemos le está empezando a ir bien,
Por ahí me meto en Cambiemos, que son bastante porosos a aceptar a peronistas. Que es son como el peronismo. Claro. Que si hay movimiento político en la Argentina que ha tenido los brazos abiertos a todos los que quieran entrar, ha sido el peronismo. No ha sido un movimiento sectario, por eso ha crecido y se ha mantenido tantos años en el ¿Puede poder. ser que Cambiemos como fuerza nacional tienda, si le va bien económicamente, claro. a reemplazar al peronismo? ¿Como fuerza hegemónica, dirías vos? Sí, como fuerza central, digamos. Me asusta la palabra hegemónica, pero un poco preferiría que no fuera hegemónico. Preferiríamos ¿no? todos, sí, que pueda sí. que aceptar las divisiones, los partidos, las Sí. diferencias, Sí. eso queremos todos, Sí. o muchos, no todos no, Sí. muchos queremos eso. A ver, no está muerto quien pelea, hubiera dicho nuestras abuelas, ¿no? Sí. Yo creo que el peronismo tiene una formidable capacidad de recomposición política. Lo ha mostrado a lo largo de su historia, en momentos en que ha sido perseguido, en el llano, con su líder exiliado y sin embargo, faccioso, terriblemente faccioso, con las facciones peleándose, incluso peleando a Perón. En aquellos años atravesaron la última dictadura, sabemos que hubo muchos dirigentes presos, muchos desaparecidos de los grupos guerrilleros del peronismo, o sea, totalmente desarticulado, resurge en el 83 como puede, saca el 40% de los votos, Luder, ¿no? Entonces, yo creo que el peronismo está muy fragmentado, y no sé entonces eso a dónde va a conducir, pero también creo que ellos tienen la capacidad de reorganizarse en torno a un líder. Van a pelearse, pero van a terminar tratando de buscar un nuevo líder. Y cuando ese líder surja, yo creo que se van a disciplinar. Puede ser que algún dirigente peronista vaya a Cambiemos. Lo que sí puede pasar es que Cambiemos consiga votos peronistas, como se está mostrando. Sí, claro. sí. Eso sí, que le, saque votos al peronismo en los sectores más humildes. Pues la clase media, bueno, es más probable. Entonces, de eso se trata, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en momentos de cambios, eso sí lo veo, que por primera vez hay una fuerza política que desafía en serio al peronismo. Yo creo que la Alianza no consigue desafiar en serio al peronismo. Y que está mostrando ciertos rasgos de habilidad política para mantenerse en el poder a través de los votos y del consenso. ¿Hay una demanda en la sociedad de normalización, una demanda de un país normal, etcétera, después de...? Yo te voy a decir una cosa que yo veo, que a veces tenemos que tener cuidado. No hay una sociedad. Hay sociedades, digamos, hay pluralismo, la gente quiere cosas diferentes, por eso es tan difícil hacer política. Si la economía va bien, uno tiende a ver en la historia argentina que se mira para otro lado, ¿no? Que la sociedad, bueno, si hay concentración de poder, bueno, si hay control sobre los medios, bueno, si no hay rendición de cuenta de los gobernantes, bueno, digamos, no le importa demasiado y sigue votando, lo que siempre llamó el voto cuota, no el voto con el bolsillo. Eso pasa bastante, lo cual no quiere decir que toda la gente vote así. Hay muchos sectores de la sociedad que votan valores, votan ideas, votan modelos de país, modelos de democracia, votan determinados liderazgos y otros no. O sea, es difícil a veces hablar así en términos muy generales de la sociedad argentina, ¿no? Y de cualquier otra. Una cosa muy cortita para terminar, María. ¿Las redes sociales cambiaron en algo? ¿No? Y cambiaron mucho. Yo creo que hay una enorme capacidad de expresión pública que no existía antes. Tengo muchas críticas al anonimato de las redes porque es muy fácil decir cualquier cosa cuando no tenés que poner como lo haces vos. Pero hay gente que se informa más por... Y hay noticias falsas, como también Sí, sabemos. sí. Yo creo que sí, que ha cambiado. Va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando la naturaleza de las fuerzas políticas, de los partidos políticos. Va a cambiar muchísimo y también en relación a los liderazgos, me parece. Está cambiando y va a cambiar. Muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias a vos por invitarme. Quédese con nosotros. Seguimos ahora con libros, con Pedro Rey, que es un especialista en literatura. Ya volvemos.
Bueno, de nuevo estamos con uno de los grandes periodistas culturales de la Argentina, Pedro Rey, esta vez para hablar de una escritora inolvidable, Clarice Lispector. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andamos? ¿Por qué es una novedad Lispector ahora? Bueno, la idea era hablar de Clarice Lispector usando como disparador un libro original, sobre todo porque no lo montó ella como libro, que acaba de salir, que se llama En estado de viaje y que recopila las cartas del periodo oscuro, podríamos decir, de Lispector. Lispector publicó una novela siendo muy joven que se llamaba Cerca del corazón salvaje, que la publicó a los 24 años, pero dice la leyenda que en realidad la escribió a los 17, lo cual era de una precocidad notable, sobre todo por la originalidad del estilo que tenía. Y después, durante 15 años, un poco más, no publicó nada, excepto unos cuentos un poco dispersos, ¿no? Y estas cartas son de ese periodo, justamente. ¿Qué es lo que pasó? Es que se casó doña Clarice con un diplomático. Entonces dejó Brasil en unas épocas, podríamos decir, donde no estaba la facilidad de Internet para seguir comunicado. Literariamente se podía seguir publicando, pero era más costoso. Y entonces este libro recopila las cartas desde Nápoles, desde cuando pasa por África en el viaje, desde Suiza, lugar Berna en particular, que detestó, Londres, Washington, los distintos lugares donde estuvo en ese momento. Hasta que Clarice decide dejar al marido y volver a Brasil porque extrañaba demasiado y porque quería dedicarse a escribir, que lo siguió haciendo en ese tiempo, ¿no? Y ahí es cuando vuelve a Brasil en el año 59 y en el 60 ya empieza a publicar para siempre. ¿Y estas cartas de qué hablan? ¿Básicamente hablan del viaje o tienen digamos, un carácter literario? No, son cartas íntimas. Por lo demás, la literatura, ahora vamos a hablar, tiene un intimismo muy particular, la literatura de Lispector. Son cartas íntimas, sobre todo las dos hermanas mayores, amigos, a un par de escritores, sobre todo uno con el que tenía mucho vínculo y afecto, un dramaturgo brasileño. Pero las dos cartas que a mí más me gustan no son del viaje, sino que están acá incluidas, pero son, por lo menos una es anterior, que son las dos cartas que Clarice Lispector escribe al presidente de Brasil en aquel momento, cuando ella tiene 20 años, vale decir, antes del viaje, que es nada menos que Getúlio Vargas, ¿no? Que podría ser como el Perón, el brasileño, Brasil, sí. Donde le pide que le den la nacionalidad brasileña, porque Clarice no había nacido en realidad en Brasil, había nacido en Ucrania, de padres judíos, pero llegó al año y pico a Brasil, en particular a Recife, donde vivieron mucho en la pobreza, hasta que ella a los 15 años se va a Río, ¿no? Entonces son cartas muy conmovedoras porque ella explica que no habla nada ruso y que explica por qué es brasileña, ¿no? Y su amor por la lengua y por el país. Explica un poco a los televidentes que no conocen en la obra de Lispector por qué es importante y cuáles son sus puntos máximos. Una de las ventajas o una de las desventajas, según el espectador, la audiencia quiera verlo, es que es muy difícil de definirla a Lispector. Es una escritora muy original que escribe de manera muy introspectiva y muy cerca de la conciencia de los personajes y con mucha conciencia del mundo exterior a la vez, ¿no? Como si tuviera una suerte de zoom o una cámara muy cercana a la cabeza. Y yo diría que si Lispector tiene que escribir en una novela una hoja o lo que pasa por la cabeza de alguien, lo describe como si fuera una galaxia prácticamente, ¿no? Que es algo que ocurre con muy pocos escritores y el tono íntimo y que va derivando hacia nunca sabemos bien dónde, es absolutamente su marca de estilo, ¿no? Con lirismo, de repente con reflexiones, de repente con todo tipo de vueltas muy personales. Lispector también tuvo intervenciones en los medios de comunicación, en los diarios, de manera intensa. Sí, ¿sí? Vos sabés que pasa mucho en Brasil, ¿no? Donde la crónica es un lugar donde los escritores intervienen de manera muy frecuente y además de manera muy distinta, digamos, cada uno casi que inventa su género, ¿no? ¿Qué hizo Lispector? En el caso de Lispector en particular, y esto es interesante, que el revival que hubo de Lispector en Argentina, que tiene muchos lectores, empezó ahora 15 años, supongamos, y tiene que ver más con las crónicas, con las novelas. Las novelas son difíciles, son áridas, hay que llegar al final, son un encanto después, pero hay que trabajarlas. En cambio, las crónicas son más directas, íntimas, son igual de voladas, por decirlo de alguna manera, pero tienen la ventaja de la brevedad. Clarice, sobre todo, escribió entre el 67 y el 73 una columna en los sábados, en el Journal du Brasil, y
Y tiene vos que escribís columnas en gráfica, lo vas a entender como una rareza, que tienen todas una medida absolutamente distinta. Supongo que se tiene que ver con que en esa época... Es el sueño de cualquiera. Y, sí. por ejemplo, tiene crónicas de repente que tienen seis líneas, ¿no? Que puede ser sobre el insomnio, que no pudo dormir, escribió, y de repente sí una columna larguísima, ¿no? Y siempre también el approach es absolutamente personal. Por ejemplo, releyendo ahora me encontré con una que me encanta, que es una entrevista que a ella le hacen, y ella lo que hace en su columna es retratar a la entrevistadora. Sí, es legendaria. Es una pieza legendaria. Es memorable porque además tiene muy buena onda con la chica, que es una chica que recién empieza, le cae súper simpática, pero al mismo tiempo empieza a darse cuenta que, como se habrá pasado también en las entrevistas, uno empieza a decir cosas y no sabe si lo que está diciendo lo está diciendo bien, si lo representa, ¿no? Y termina para mí de una manera memorable, porque termina hablando mucho a la chica, pero criticando veladamente la entrevista, como que eso que ella dice no tiene nada que ver con ella, y termina con una frase que para mí es buenísima, que dice: y no tengo los ojos azules. Que se ve que la entrevistadora se apasionó tanto. Clarice tenía un aspecto con esto de... Había nacido en Ucrania, tenía como pómulos muy fuertes y ojos como achinados, era una mujer muy bella, exótica, alta. Se ve que se entusiasmó un poco de más la entrevistadora, y la veía ojos azules. Y finalmente sus novelas son importantes, es considerada además una gran novelista. Ella en las crónicas dice en un momento, da a entender que escribe las crónicas para ganarse la vida y que en algún lugar siente que se expone demasiado ahí, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, en realidad yo lo que escribo de verdad son los libros, las novelas, los cuentos, era muy buena cuentista también. Y ahí me puedo velar un poco más, acá me siento expuesta, ¿no? Y los libros son eso, están muy cerca de, como había dicho antes, de la conciencia de los personajes en muchos de ellos, y uno siente que ella está explorando y manejando el timón de su propia sensibilidad, ¿no? En relación al mundo. Claro. Mi novela preferida, te cuento una, que es quizás la más árida de todas, que se llama Una manzana en lo oscuro, que es una de las primeras que escribe ahí cuando vuelve, y que es de un hombre que huye. Entonces es una novela muy física y muy también que pasa por miles de pequeñas elucubraciones, como me imagino pasa cuando uno anda escapando a la desesperada, ¿no? Claro, es una gran retratista del cerebro en funcionamiento. Es como si su cámara estuviera dentro... Del cerebro, ¿no? En relación con la Con percepción, además, la ¿no? Es como que percepción. cualquier percepción... parecido un poco a Javier Marías, digamos, ¿no? Sí, esa... la diferencia que es Javier Marías para mí es que es un escritor más clásico, en el sentido que todas sus obras están muy bien estructuradas, más allá de que tengan una deriva. Con Clarice nunca sabes dónde vas a terminar. Interesantísimo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, no, gracias a vos, Jorge. Nosotros nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene con más intelectuales para hablar de política y con más libros, con más literatura. Hasta entonces. Gracias.